Acompaña, además de nuestro invitado, un buen amigo que me ha traicionado, ha cometido un acto de traición, pero bueno, él verá cómo va a resarcir ese acto de traición. En todo caso, vamos a hablar de un hermano país con el que nos unen siempre unos lazos muy importantes y que entra en año electoral. Colombia va a tener elecciones para renovar no solamente la presidencia de la República, sino también su Congreso, que ha tenido una relación con el gobierno de Gustavo Petro, por cierto, bastante tensa. Nos acompaña en el estudio Juan Carlos Valencia, es diputado al Congreso, es miembro de la Comisión de Interacción y Asuntos Fronterizos y aspira como candidato a la circunscripción internacional, porque los colombianos eligen a parlamentarios por esta circunscripción, las colonias colombianas que están en distintos países. Y bueno, en Venezuela me imagino que va a tener un peso determinante dentro del tema electoral, aunque, si yo no recuerdo mal, las estadísticas que nos ha dado nuestro buen amigo Juan Carlos Thanos, que también por cierto es candidato a esta circunscripción, aunque en Venezuela hay cerca de 5 millones y pico de colombianos, solamente 260.000 están habilitados para votar. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, Esther, muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por permitirle a un hombre de frontera estos micrófonos, este programa que es referencia obligada del quehacer político y social de Venezuela. Y ahora de la frontera también. Sí. ¿En qué parte de la frontera es usted? San Cristóbal. Ah, mire, no. Del estado Táchira. Sí, señor, porque, bueno, como nos ha dicho también otro buen amigo, Gabriel Becerra, que es de Cúcuta y que dice, bueno, mire, yo pasé buena parte de mi infancia, mis vacaciones en Táchira, pues es decir, allí la frontera no existe. Sí, la frontera es imaginaria. Así es. No hay barreras físicas. Ahora, cuéntenos, Juan Carlos, ¿cómo ve usted en este momento? Han pasado ya desde el gobierno de Petro, afortunadamente decidió retomar y rehacer unas relaciones que nunca han debido cortarse. De hecho, allí se mantuvieron las interacciones entre los pueblos, porque eso no se puede limitar por unas decisiones desde Bogotá o desde Caracas, ¿no? Bueno, precisamente mi candidatura nace como eso, mantener una frontera abierta 24 horas, porque estamos apostando a una verdadera integración fronteriza y a un fortalecimiento de ese comercio binacional que data más de 200 años. Vemos que tanto Venezuela como Colombia somos buenos vecinos, compartimos 2.219 kilómetros. En el pasado era la frontera más activa de América Latina, con lo que era San Antonio, frontera con Cúcuta. Había un intercambio comercial de 8.000 millones de dólares anuales y ahorita cerramos con 1.500 millones y esperamos que siga subiendo. Que una franca recuperación, sí, para llevarlo, o sea, el comercio formal llegó a ser casi inexistente, ¿no? Total, nefasto 15 de agosto del 2015. Nosotros condenamos ese cierre de frontera injusto que castigaron a dos pueblos hermanos a separarse. Vimos hermanos colombianos pasando sus neveras, sus cocinas en aquel momento porque se cerró la frontera y sacaron a los hermanos colombianos para el lado colombiano. A los hermanos colombianos sacaron de Venezuela para el lado colombiano y esto trajo consigo el quiebre de la línea fronteriza. Y allí se hospedaron grupos irregulares, tanto derecha como izquierda, tomaron y bandas criminales tomaron lo que es esa línea fronteriza. El Estado dejó de tener presencia, tanto el Estado venezolano y colombiano. Entonces, precisamente lo que queremos es fortalecer ese proceso de integración fronteriza. Ya tenemos 4 años de haberse restablecido las relaciones diplomáticas y consulares, pero aún no permanece la frontera 24 horas. Nosotros estamos en esa parte de la propuesta, frontera abierta 24 horas. Esa es nuestra principal propuesta. ¿Qué hace falta para avanzar en ese punto? Porque entiendo que, por ejemplo, la circulación de vehículos con matrícula colombiana en los estados fronterizos es una de las aspiraciones. Entiendo que se hace, pero todavía hay limitaciones. Y en el caso del transporte de carga, sí había una limitación importante que entiendo se negoció alguna solución para solventar, porque la ley colombiana exige una serie de requisitos para los transportistas venezolanos que eran un poco onerosos. ¿Entiendes? Sí, claro, ahí hubo un problema porque
Otro error también, habernos salido de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones. Cuando estábamos allí, el transporte de carga y el transporte público también por puestos eran parados por ese seguro transfronterizo que lo abarcaba el seguro de la CAN. Pero debido a que nosotros nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones, ahora no teníamos una protección de ese seguro transfronterizo. Y Venezuela estuvo totalmente bloqueada y no había cómo responderle a ese seguro transfronterizo. Es así entonces que se logró con una iniciativa que tomamos, fuimos a Bogotá, la Superintendencia de Seguros de Colombia, le permitió a que una compañía venezolana pudiera ofrecer este portafolio de este seguro transfronterizo y se logró asegurar lo que las tractomulas, como llaman allá, y nosotros las llamamos gandolas, y el transporte de pasajeros. Y se viene haciendo esa integración fronteriza, pero tenemos que fortalecerlo. ¿Qué hace falta? Voluntad política, tanto en Caracas como Bogotá. Porque pero solo en Caracas y Bogotá, o también en Cúcuta y en San Cristóbal, también. Pero las decisiones se toman en Caracas y Bogotá. Entonces, precisamente, Juan Carlos Palencia, soy venezolano colombiano, colombo venezolano, y es así entonces que parte de esta aspiración, de este proyecto de la comunidad colombo-venezolana es tener una voz en Bogotá para fortalecer esa integración fronteriza. Ya tenemos que eliminar esas barreras jurídicas que existen, porque vemos de que todavía seguimos sellando pasaportes, visas de trabajo, visas de inversionistas. Tienen que desaparecer. Ya tenemos un proceso de integración. Porque la diplomacia educativa, la diplomacia social y la diplomacia gremial está por encima, va más rápido que la diplomacia de los gobiernos. Porque vemos que hay aquí... Y que las burocracias, ¿no? La burocracia. Pero vemos, y esa es mi crítica a Caracas y a Bogotá, los gobiernos de Caracas y Bogotá que siempre utilizan la frontera como discurso, como una narrativa política. Van a la frontera, se dan la mano, bombos y platillos, anuncios tras anuncios, pero luego cada quien se devuelve a Caracas y Bogotá y no se concreta esa zona económica binacional por la cual estamos peleando. Ya íbamos para allá, Juan Carlos, porque bueno, nosotros aquí le hemos hecho seguimiento siempre al tema fronterizo y particularmente en las iniciativas que ha tomado el actual gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien no solamente ha logrado que se escuche la voz del Táchira en Caracas, sino que además ha interactuado de manera bien fluida con las autoridades del norte de Santander en todos los momentos, no solamente para esta propuesta de la zona económica especial binacional, sino también en temas como el tema de seguridad, que en varios momentos ha tenido crisis graves en esa región, sobre todo, bueno, la última fue la de crisis del Catatumbo, que fue fuerte, que provocó un desplazamiento importante de colombianos, etcétera. Sí, precisamente es allí donde el ejército venezolano y el ejército colombiano tienen que tomar la decisión de instalarse en esa línea fronteriza y despojar los grupos armados tanto de derecha como de izquierda y bandas criminales. Para nadie es un secreto que todavía permanecen allí. Ya tiene que tomar como una política de Estado, tanto Colombia como Venezuela, y volver a esa cooperación institucional que había entre la Guardia Nacional Venezolana y la Policía Nacional de Colombia, entre la Fiscalía Venezolana y la Policía de Colombia. O sea, tiene que existir esta voluntad política porque ya tenemos 4 años y todavía siguen en algunas deficiencias. Se ha avanzado en los gobiernos, allá lo llaman departamentos, nosotros lo llamamos estados. Departamento Norte de Santander, Estado Táchira, se han logrado muchos acuerdos, hemos apoyado. Yo vengo de ser parlamentario regional, fui 10 años diputado al Consejo Legislativo por el Estado Táchira, luego me vine a la Asamblea Nacional y hemos luchado por esa frontera. Hemos llegado a algunos acuerdos, pero hay temas que son temas nacionales. Por ejemplo, nosotros queremos y hemos luchado para que el Estado Táchira se decrete como zona económica especial. El gobierno tiene una deuda con el Estado Táchira. No solamente de San Antonio Ureña, sino todo el estado Táchira, que hayan unos incentivos económicos. Y luego que nosotros seamos zona económica especial, tenemos que luchar por la zona económica binacional, eliminar esas barreras arancelarias, esa traba burocrática en materia de tributos, materia jurídica, porque mientras allá dura un permiso, una apostilla vale $7,000, $2, aquí una apostilla está costando $100, $200, y
dura alrededor de un mes, 2 meses. Allá dura 24 horas una postilla o cualquier permiso para cualquier producto. O sea, tenemos que de alguna otra manera fortalecer ese andamiaje jurídico para que pueda fluir plenamente el comercio binacional. Una de las cosas a las que hizo referencia la presidenta encargada ayer en su mensaje en la Nación era justamente ya el último Consejo de Economía Productiva que se realizó en 2025. El presidente Nicolás Maduro insistió en el tema de la simplificación de trámites y la presidenta encargada pues insistió también ayer en ese punto. En una ley nosotros pedimos taquilla única. Mientras Colombia tiene una taquilla única para todos sus permisos, nosotros tenemos todavía varios organismos. Hay que hacer un carrusel de varias instituciones y bueno, y se demora. Mientras una carga sale de Colombia 24 horas, para cuando llega a la aduana de San Antonio, Ureña, siempre se demora 8 días, 10 días. O sea, tenemos que simplificar todos esos procesos aduaneros para que se pueda consolidar el comercio binacional. De esto se trata esta iniciativa política, tener una voz en Bogotá para que se defienda. Sí, que Dios no quiera, vuelve a haber algunas diferencias políticas entre Caracas y Bogotá, no opten por volver a cerrar la frontera. La frontera duró cerrada 7 años y quebró más de 5.000 empresas allí en la línea fronteriza y acabó con 20.000 empleos directos e indirectos. Trajo soledad, trajo ruina. Y lo que trajo consigo fue que se instalaran bandas criminales y grupos armados allí en la frontera. Es así entonces que parte de esta iniciativa lo que se quiere es mantener una frontera abierta y que haya una voz de un Colombo venezolano, como muchas veces nos llaman allá en Colombia, que haya un veneco allá en el Congreso de Colombia que esté luchando por una frontera. Ahora, también eso va a tener que ver, y usted lo ha comentado, este año hay varios procesos electorales, no solamente se renueva el Congreso colombiano, hay elección de presidente o presidenta en Colombia. Eso, ¿cómo puede cambiar el mapa político y la relación con Venezuela? Sí, ciertamente son 3 procesos electorales que hay en el 2026, 8 de marzo, que es el Congreso de la República de Colombia, y están las consultas. El 31 de mayo, que es la primera vuelta presidencial, y si lo requiere, el 21 de junio es la segunda vuelta presidencial. Pero viendo cómo están los escenarios, que está totalmente polarizado, los que quieren a Petro y los que no lo quieren, va a haber una segunda vuelta presidencial. Eso es lo que se vaticina en las encuestas y eso es lo que se pronostica todos los consultores políticos. Es allí entonces que quiero aclarar que mi circunscripción es de los colombianos que viven en el exterior. O sea, por mí no votan los que viven en Cúcuta, los que viven en La Guajira, por mí votan los consulados, los que se escribieron. Y aquí Caracas es la mayor concentración de colombianos. Parece mentira, debería ser el Estado Táchira. Pero en el Estado Táchira... Pero eso tiene que ver con la movilización histórica que ha tenido la comunidad colombiana en nuestro país, ¿no? En el Estado Táchira vemos de que los tachirenses colombianos, venezolanos, hay una alta concentración, pero ellos votan en Cúcuta. Así es. Votan en Cúcuta, mientras que, Puerto Santander. Los que residen en Caracas pues, tienen que votar aquí. Claro, que les queda muy lejos para una ciudad fronteriza. Y entiendo que Maracaibo y Valencia hay 6 consulados. Es otra de los petitorios que tenemos, que vuelvan los 16 consulados a Venezuela. Fíjate, otra de las consecuencias de ese nefasto cierre de frontera. Ahora hay sino 6 consulados. Tenemos el consulado de Caracas, consulado de Maracaibo, consulado de San Cristóbal, consulado de San Antonio, consulado de Guasdualito y Puerto Ordaz, que ya tienen cónsul, tienen sede, pero no han abierto al público por falta de presupuesto. Entonces nosotros aspiramos de que se retomen nuevamente esos consulados para que atiendan la población colombiana, los no retornados. Mucha gente que se vino en la década de los 80, 90 por las graves crisis que tenía Colombia en materia social, en materia de esa guerra interna que hubo allí, y se quedó aquí en Venezuela. Y a pesar de que nosotros también vivimos nuestra crisis o la estamos viviendo, observamos de que esos colombianos no se fueron, se quedaron aquí. Porque son más venezolanos que colombianos. Es así, esa es la gran apuesta que tenemos, consolidar esa hermandad
traerle buenas propuestas y volver nuevamente a ese sueño de integración fronteriza que tenía Simón Bolívar y que data más de 200 años. Así es. Bueno, eso es que una de las cosas que nos hermana, la lucha por la independencia, ¿no? Total. Juan Carlos, ¿y cómo observa usted o qué opiniones recoge usted en la comunidad colombiana en Venezuela, ¿no? Porque bueno, muchos, como usted ha mencionado, muchísima gente se vino en las décadas de los 80 y los 90 huyendo de la crisis en Colombia. Y les ha tocado una crisis aquí que incluso, bueno, la segunda, la tercera generación de esa comunidad ha retornado a Colombia. Sí, ciertamente los hijos retornaron, se quedaron aquí, son los padres. La comunidad colombiana que está radicada en Venezuela está entre 40 a 70 años. Es donde está la mayor cantidad de hermanos colombo-venezolanos que se quedaron en Venezuela. Pero se quedaron porque tienen su casita, tienen sus bienes y están apostando, siguen apostando a la recuperación económica de Venezuela. Porque aprendieron a querer a Venezuela. Y cuando uno visita Colombia en cualquiera de los sectores, siempre dice, yo respeto mucho a Venezuela porque mi plante lo llaman, mi semilla, yo la hice en Venezuela. O sea, hay un profundo respeto de los colombianos hacia Venezuela por esas grandes oportunidades que se le dieron a nivel económico. Porque Venezuela alojó a nuestros hermanos colombianos que hicieron esa migración forzada y se instalaron aquí y crearon familia. La gran apuesta es que nuevamente recuperar Venezuela, pero conjuntamente de la mano con Colombia. Así como Venezuela le tendió la mano a Colombia, Colombia tiene que tenderle la mano a Venezuela para salir juntos de esta grave crisis que se da producto de la circunstancia y la dinámica política. Sí. Bueno, una situación compleja, porque hoy seguimos, a pesar de la tranquilidad de las calles, a pesar de que hemos retomado la cotidianidad, sentimos el aliento de la bestia en el cuello, como de quien dice. Y bueno, la presidenta está encargada justamente porque hay un presidente constitucional secuestrado, pero además pues desarrollando unas políticas para mantener la paz del país con una pistola en la cabeza, hay que decirlo. Sí, total. Nosotros apostamos a la paz y a la vida. Yo me niego a creer que algún dirigente político pueda apostar a la guerra y que pueda apostar a la muerte. Es así como uno como dirigente político social apuesta a la tranquilidad y que todo vuelva a la normalidad y cualquier diferencia se pueda resolver civilizadamente en una urna electoral. Ciertamente, yo creo que todos, en ese sentido, ¿qué perspectivas ve usted de la participación electoral de los colombianos en Venezuela? Sí, bueno, yo le hacía saber a la embajada y a la Cancillería que tienen que dar muy buena promoción sobre este proceso electoral, porque mucho colombiano sí, porque además no se logró es más escribir. cerca de lo que yo esperaba. Yo no sé, tenía la idea de que era más cercano el proceso de parlamentario con el presidencial, pero en marzo es aquí. Marzo a la vuelta de la esquina, pasado mañana. Sí, pasado mañana, entonces, bueno, la Embajada de Colombia en Venezuela, sus consulados, tienen que tener una campaña de difusión para que la comunidad colombo-venezolana pueda participar el 8 de marzo para renovar el Congreso. Allá es un Congreso bicameral, está la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, y la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, y están las circunscripciones especiales, como el caso mío, la circunscripción de los colombianos en el exterior. Nosotros hacemos este ejercicio político porque creemos en la integración fronteriza, creemos en el comercio binacional. ¿Cuántos cargos se eligen en la circunscripción especial? Uno solo, y estamos optando 43. Caramba. Y solamente aquí en Venezuela está el amigo Juan Carlos Tanus, que él es colombo venezolano, pero es colombiano. Y que él es colombiano, pero tiene su nacionalidad venezolana. En el caso mío, yo es al revés. Yo soy venezolano, nacido en Venezuela, pero adquirí mi nacionalidad colombiana porque mis padres vinieron de Colombia y vinieron producto de esa migración forzada que se dio en aquel momento y se radicaron aquí. Y es así entonces que tuvimos la oportunidad de
crecer en esta gran Venezuela. Así es, bueno, porque lo que decíamos al principio, pues en el caso del estado Táchira, amplias regiones del Zulia, en el estado Apure, ahí no hay una línea, no hay una línea que diga esto es Colombia, esto es Venezuela, hay una interacción entre las poblaciones, o hay una interacción económica que incluso en esos años funestos de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países se mantuvo. Sí, total. Sí, aquí la gente transitaba por los caminos verdes, mal llamados trochas, y hacían su intercambio comercial, porque los gobiernos no pueden detener esa integración fronteriza. Y esa es la gran apuesta. Frontera abierta 24 horas, que se eliminen las barreras jurídicas, porque ya la física no existen. Aquí los tachirenses pasamos a Cúcuta como pasar de un barrio a otro, de una urbanización a otra, porque esa es la frontera viva, ese intercambio. Juan Carlos, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Bueno, quiero reiterar su llamado a la participación de los colombianos y colombianas que residen en Venezuela, ¿no? Totalmente, a los hermanos colombo venezolanos que participen este 8 de marzo. Le está hablando Juan Carlos Palencia, quien va por el Partido Demócrata Colombiano con el número 402. Porque bueno, allí es un tarjetón algo complicado. Allá no está el nombre y apellido, como es aquí en Venezuela. Allá se presenta, hay que marcar el partido y marcar el número. A nosotros nos asigna un número cuando somos listas abiertas. Hay algunas listas cerradas que solamente se marca el partido como tal. Ya. Hay 16 partidos y coaliciones políticas. Yo estoy arriba a la izquierda. Como estaba antes Acción Democrática, arriba a la izquierda 402, y bueno, y ahora ese puesto lo quitó el PSUV, arriba a la izquierda, con el 402, Partido Demócrata Colombiano. Juan Carlos Palencia, su servidor, hombre de frontera, comprometido con Venezuela y Colombia. Le agradezco mucho entonces a Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Interacción y Asuntos Fronterizos, que nos acompaña, es candidato por esta circunscripción especial de los colombianos en el exterior al Parlamento colombiano, que elige en marzo, el 18 de marzo. 8 de marzo. Domingo 8 de marzo. Así que bueno, muy pendientes para la comunidad colombiana en Venezuela, una amplia comunidad, además que ha hecho aportes de todo tipo y se ha integrado con nuestro país de una manera muy importante. Vamos a hacer la pausa de esta hora y ya volvemos. Ventana al mundo de la información. Starlink será gratis en Venezuela. ¿Quiénes pueden usarlo? ¿Cuáles son los requisitos para conectarse? ¿Y hasta qué fecha será esto? La empresa de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk, anunció que ofrecerá el servicio de banda ancha de forma gratuita en Venezuela, una medida que busca garantizar que la población mantenga una comunicación constante. De acuerdo con información oficial, Starlink ofrecerá el servicio hasta el 3 de febrero de este 2026, solo para los que se conecten desde Venezuela. ¿Cómo funciona el servicio gratis? Por ahora el beneficio se aplicará de la siguiente manera. Para los usuarios activos no necesitan hacer nada, solo recibirán créditos automáticos en sus cuentas para que el mes sea gratis. Los usuarios inactivos que tengan el equipo pero no estén pagando el servicio pueden reactivarlo para aprovechar este periodo sin costo. Y para nuevos usuarios, la empresa no ha confirmado si enviará nuevos equipos gratis, por lo que el beneficio es principalmente para quienes ya tienen la antena. A pesar de la oferta de mensualidad gratuita, algunos han señalado que el acceso no es sencillo debido a los costos iniciales. En Venezuela, estos equipos se consiguen a través de revendedores o importándolos con precios que suelen superar los $400 o $500. Sector transporte reporta normalidad y operatividad en todo el país. José Luis Trocel, presidente del Frente Unido de Transporte del Estado Aragua y secretario general del Comando Intergremial del Transporte, destacó en una entrevista para el programa Tiempo que desde el pasado domingo el sector transporte está operando en condiciones más o menos normales. Aseguró que hay transporte público en el país, aunque están trabajando entre 80 y 85% de su capacidad en este momento, porque muchas unidades están surtiendo. Nacional, presentado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la cual, bueno, entre otras cosas, pues presentó
tres propuestas de ley, entre ellas una reforma parcial a la ley orgánica de hidrocarburos, una ley de protección a los derechos socioeconómicos del consumidor. Es un tema que seguramente se estará abordando hoy en el Consejo de Economía Productiva. Todos los ojos están puestos en esa reunión que ha sido convocada para horas del mediodía de hoy. Entre otras cosas, en materia política, pues la presidenta encargada llamó a la unidad nacional en estas horas, ¿no? Y también dijo que si le tocaba ir a Washington, lo haría de pie, no arrastrándose. Pero una cosa que ha sido interesante y relativamente poco reseñada por los medios venezolanos ha sido la reacción en todo el planeta y especialmente en América Latina a la agresión militar contra Venezuela el 3 de enero y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En algunos países contrastan las reacciones de los pueblos y los movimientos sociales con las reacciones de los gobiernos. Ese es el caso de Argentina. Vamos a conversar con Agustín. Él es periodista de Barricada TV, un medio alternativo argentino, para conocer cómo está viendo esta reacción y que en un país que además ha estado convulsionado por protestas prácticamente 2 años. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Esther, un gusto saludarte. Bueno, un saludo para toda la radio y para toda la audiencia. Bien, como mencionaba, soy de Barricada TV. Nosotros le damos una importancia particular al proceso venezolano, defendemos los logros del chavismo en ese país, pero es cierto que los espacios políticos, la verdad, y sobre todo dirigentes, sobre todo hablando de dirigencia, la verdad vienen evitando hablar de Venezuela como de casi todos los temas que pueden traerle algún tipo de discusión con sectores moderados. Bien, yo creo que lo que se vio en estas últimas semanas en la calle es que al menos la militancia de esos mismos espacios políticos no está de acuerdo en esa, nosotros le decimos tibieza, que adoptaron algunos dirigentes y bueno, creo que fuimos varios compañeras de Barricada a 2 marchas puntuales que se hicieron de manera inmediata a partir de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, y la verdad es que todos coincidíamos, quizás un poco tomados por el sentido común. Esperábamos que haya menos gente, esperábamos que sea algo importante, porque naturalmente iba a ser una movilización importante, pero no pensábamos que iba a haber tanta gente, y eso también nos muestra que este pueblo condena Argentina tiene una tradición antiimperialista muy importante, pero hoy honestamente en los últimos años se ve un poco opacada, y bueno, creo que esto muestra que el pueblo sigue teniendo esa línea histórica que siempre tuvo en la Argentina. Ahora, ¿qué decía la gente que salió a marchar en contra de la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente? Porque por eso decía al principio, estas marchas, estas manifestaciones contrastan con la posición del actual presidente de Argentina. Sí, ni hablar. Es imposible separar una cosa de la otra. Mira, la verdad es que, siéndote sincero, quizás yo puedo separar en 2 posturas que se veían en las marchas, ya que quizás saben, en la Argentina hay una militancia trotskista muy importante de distintos partidos políticos que en general no tienen tanto peso electoral, pero sí es cierto que tienen capacidad de movilización y tienen mucha gente militando. En general los partidos trotskistas tenían un discurso más bien de despegarse, de aclarar: yo no estoy con Venezuela, o en todo caso, o reformulo mejor dicho, yo no estoy con el gobierno de Venezuela, pero cuestionar la agresión imperialista. Después te diría, la mayor parte
de la militancia, de quienes movilizamos. Bueno, nada, es una cuestión, como mencionaba Esther, muy directa de vincular la avanzada imperialista con las posturas que tiene el gobierno de Javier Milei. A ver, algo que sobre todo desde Barricada TV quiero seguir haciendo bandera, porque realmente es un tema que lo venimos mencionando, que no esperamos a que pase esto, que desde hace mucho tiempo cuestionamos, todo el tiempo realizamos entrevistas al respecto y demás, hablando de las distintas avanzadas imperiales en nuestra región. Cuestionamos el bloqueo, que eso es algo importante también. En Argentina solemos mirarnos mucho el ombligo, se suele hablar mucho de política nacional, pero se olvida un poco la política internacional hasta que pasan hechos graves. Bueno, hay un sector de la militancia y de los partidos políticos que quizás por estar metidos en otra cosa, quizás condenaban el bloqueo, pero no lo decían, o por lo menos no era un tema de agenda. Bueno, yo lo que creo es que lo que se vio en estas últimas movilizaciones, lo que se ve cuando uno habla hoy con gente que condena este ataque imperial, es que realmente Estados Unidos está avanzando en la región de formas distintas. Vos mencionabas las posturas del actual gobierno argentino, que son realmente patéticas. No hay gobierno hoy que se arrodille más frente a Estados Unidos. Bueno, yo creo que arrodillarse es darle ventaja. Yo creo que el arrastrarse sería más correcto. Claro, besarle los pies, tal cual. Sí, ni levantar cabeza, arrastrarse. Realmente es, yo no conozco un gobierno que se arrastre tanto como decís vos. Creo que en ese sentido hay que mencionar entonces que los préstamos, los envíos de fondo de manera absolutamente irregular que hace Estados Unidos en la administración Trump al gobierno de Javier Milei tienen que ver con esa misma avanzada imperialista, ¿no? Es una cara completamente distinta, pero es lo mismo, es Estados Unidos metiéndose en la soberanía de todos nuestros países. Ciertamente, pero además no quiero obviar, Agustín, la situación en Argentina, porque el cambio de año no significó un cambio en la situación. Los trabajadores y trabajadoras argentinas están viviendo, creo que uno de sus peores momentos en la historia. Un gobierno que ha priorizado una inversión extranjera, y lo quiero poner entre comillas, que hacen ganar más dinero los ricos, pero que los trabajadores, los más vulnerables, están cada vez más vulnerables. Es así. Realmente la situación hoy en Argentina es alarmante. Bueno, justamente el otro día hablábamos sobre el número de inflación que tiene hoy la Argentina, que hay que decir, porque también es una mentira que logró instalar el gobierno. El número de inflación viene creciendo desde mayo del año pasado, todos los meses sistemáticamente, aún, como vos mencionás, con el ajuste brutal que están haciendo sobre nuestros ingresos, sobre las jubilaciones, ni hablar, y que además, por supuesto, eso es sostenido a fuerza de represión, porque ese es uno de los pilares de este gobierno. La verdad es que la situación está muy complicada y hay que decir que ni siquiera les está saliendo como quieren que les salga. La economía no arranca. La economía está frenada y cada vez más desempleo, y hay además mucho empleo de peor calidad. Los sueldos no alcanzan. En general, te diría, buena parte de los ciudadanos tienen 2 empleos. Es mi caso, por ejemplo, te diría el caso de tener que pensar, casi todos mis compañeros del canal, todos tenemos más de un trabajo, con la dificultad que eso implica, ¿no? Por supuesto, ni hablar alguien que tiene familia. Digo, ¿cuánto tiempo podés destinar a todo el resto de tu vida si estás casi todo el día trabajando? Así es. Bueno, no, es compleja. La situación hoy realmente es muy, muy compleja en Argentina. Bueno, y a eso súmale los incendios forestales y lo que pudiera estar detrás de ello, ¿no? Sí, totalmente. Y que todo tiene que ver con una misma visión, que es quitar al Estado como regulador no solo de la economía, sino de la vida social y política de los ciudadanos, ¿no? En Argentina
existe un servicio de manejo del fuego, se llama, que está creado por ley y que tiene que ver, lamentablemente, los incendios en la Patagonia no son nuevos, es algo que se repite desde hace décadas y tiene que ver con los negociados que se realizan en esas tierras. Quemar esas tierras para comprarlas baratas es realmente, suena insólito, uno lo escucha y no puede creer que esto funcione así, pero funciona así. La Patagonia, que además es tan hermosa, es algo que se repite todos los años, pero bueno, como digo, el Estado, la forma que encontró históricamente es en tener un servicio que combate esos incendios, el cual está siendo desfinanciado por el gobierno de Javier Milei. Ahí, por dar un dato que me acuerdo, el presupuesto para el 2026 que se aprobó en lo que tiene que ver en esto que menciono, el servicio de manejo contra el fuego, se recorta un 80% en relación a 2 años atrás. Es decir, es un desguace absoluto que además estamos hablando este año, como te digo, todos los años se repiten los incendios, pero este año, al parecer, según mediciones, es el incendio más grande en las últimas 2 décadas. Ay, bueno, Agustín, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Bueno, lo mismo digo, estamos a disposición y por supuesto para aparecer aquí en este programa y también para difundir lo que ustedes necesiten. Era Agustín, periodista argentino de Barricada TV. Nosotros vamos a continuar a esta hora porque esta semana, más allá de todos los acontecimientos y toda esta asimilación que estamos haciendo de lo que ha acontecido en el país desde el 3 de enero, también fue el Día del Artista Nacional. Un fuerte movimiento que se ha constituido a instancias del presidente Nicolás Maduro. El movimiento Viva Venezuela pues ha hecho también, ha dicho presente, no solamente por el Día del Artista Nacional, sino por las movilizaciones que se han dado en el país, el rechazo a la agresión militar de Estados Unidos y el secuestro del propio presidente Nicolás Maduro. Vamos a conversar de este tema con Noel Márquez, un buen artista, presidente de la Fundación Grupo Madera, es miembro del equipo nacional del movimiento Viva Venezuela y diputado suplente a la Asamblea Nacional. ¿Cómo estás, Noel? Un abrazo. Muy buenos días, Esther. Gracias por la invitación que nos permite tomar contacto con nuestra audiencia sobre los temas que están en el tapete político, cultural y espiritual de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, yo quisiera comenzar porque nos dijera si los artistas venezolanos tienen motivos para celebrar su día. Mira, por supuesto que tenemos motivos suficientes para celebrar nuestro día y esa celebración tiene que ver directamente con el reconocimiento al apoyo que nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobierno revolucionario bolivariano, le ha dado al artista nacional. Es evidente pues que constitucionalmente formamos parte de una nación multiétnica y pluricultural, lo cual significa que para nuestro proceso político el tema cultural y el tema espiritual ocupa un lugar de gran relevancia y de gran importancia. Esta propuesta cultural que nos define a nosotros como pueblo, hoy está al servicio de lo que significa la lucha para el rescate de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un cultor, Nicolás Maduro es un hombre muy vinculado al desarrollo pues de la cultura y de la espiritualidad de la República Bolivariana de Venezuela. Podemos señalar que Nicolás Maduro en su proceso de vida tuvo una gran vinculación con la parroquia San Agustín, con el Grupo Madera. Me consta. ¿No? Sí, él es un percusionista afamado además, ¿no? Que sabe lo que está haciendo con los tambores. Pero al lado de ejecutar el tambor, como músico que es su profundidad espiritual, su vinculación directa con lo que son los valores ancestrales de la percusión afrovenezolana, de la música afrovenezolana, y eso le dio a él un escenario para que en su gestión desarrollase una gran cantidad de planes y de programas para fortalecer nuestra cultura nacional. Ahora, ¿cómo valoras el desarrollo y los resultados durante el 2025 del movimiento Viva Venezuela? Bueno, el movimiento, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida,
creada por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, fue y es una demostración y una evidencia de la jerarquía con que nuestro presidente y con que el gobierno nacional toca el tema de la cultura. La cultura, más allá pues de lo que pueda considerarse factor de alegría, factor de entretenimiento, es un factor político. Es una definición profunda de unos valores que encarna la nacionalidad. Así es. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes de la identidad nacional, es el tema cultural. Ciertamente, ciertamente. Cuando hablamos de la acción cultural, tú acabas de señalar una palabra, un contenido bien importante, que es el tema identitario. ¿De qué manera somos los venezolanos? ¿Cuáles son los valores históricos, espirituales, culturales, políticos que nos definen como pueblo? Entonces, esa definición que va mucho más allá del divertimento o del entretenimiento, sino que se comporta la acción cultural como una acción fundamental en esos valores ancestrales históricos. En este momento estamos todos movilizados por la lucha del retorno de nuestro presidente a su espacio natural, a su espacio jerárquico, que es la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente nos ha convocado a todos los venezolanos y las venezolanas de buena voluntad a formar parte de una gran lucha en defensa de la identidad. Ahí tenemos a nuestra Delcy Rodríguez, nuestra presidenta encargada, que tiene pues por delante una gran tarea y también nos ha convocado a la cultura, a fortalecer esos valores. Fíjate, un detalle que quiero decirte, una de las últimas acciones espirituales y culturales del presidente Nicolás Maduro le hizo aquí en San Agustín, ahora en diciembre. Lo vimos. Ustedes lo vieron allá. Sí. Entonces, él allí compartió con nosotros, él bailó con Silvia, cantó, tocó, hizo música, se recordó, mejor dicho, de su pasado inmediato en su vivencia en San Agustín con el compañero Rafael Quintero. Es decir, que el presidente Nicolás Maduro tiene una vinculación, él aprendió a tocar tambores en San Agustín, pues, ¿me entiendes? Aunque ya venía como músico con su agrupación Enigma, etcétera, pero él en San Agustín expresó una sensibilidad hacia la cultura popular venezolana. El presidente Nicolás Maduro es un presidente cultor, es un hombre vinculado directamente al hecho cultural, al hecho ancestral. Y nosotros estamos en este momento produciendo una canción que se llama Todos con Nicolás. Estamos dando una respuesta y creo yo que todos los cultores en las diversas disciplinas y áreas debemos hacer de la lucha por el retorno y la libertad del presidente una causa común. Tiene que ver con ese sentido ancestral, con ese sentido, con nuestra forma de ser. Un hombre como Nicolás Maduro, que viene de las entrañas del pueblo, que conoce la dinámica histórica, que conoce y bajo su responsabilidad encauzó y desarrolló planes y programas, entre ellos uno de vital importancia como es la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Nosotros desde la parroquia San Agustín, desde el Grupo Madera, desde los cultores, le hacemos un llamado a toda la población, más allá de la valoración política, sino que vamos a la valoración de la espiritualidad, del derecho constitucional. Defender a Nicolás Maduro en este momento es defender la justicia, es defender la competencia de los estados nacionales para tomar las decisiones que consideren convenientes en función de su propio bienestar. Estamos totalmente seguros que hoy la lucha por la libertad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores de Maduro es una lucha universal, es una lucha que recoge los valores más profundos de la democracia, de la participación y del reconocimiento a los estados nacionales. No puede existir bajo ningún aspecto, bajo ningún razonamiento, el apresamiento y la captura de un jefe de Estado. El presidente lo declaró en su audiencia preliminar allá en Estados Unidos cuando él dijo: soy un presidente prisionero. Y bueno, como dijo Juan Carlos Madero en una entrevista, pensaban que les iba a salir un Noriega y les salió un Mandela. Le salió Mandela. Hoy la corriente democrática espiritual mundial hace fuerza y hace visión compartida en la lucha por la libertad de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, como usted lo acaba de decir, es un Mandela, pues.
esa vocería de nuestros pueblos ancestrales, afrovenezolanos, afroindígenas, en fin, que reclamamos la libertad y el derecho a la autodeterminación, que es otra palabra que forma parte del glosario de nuestras luchas. La autodeterminación, cada pueblo, cada gobierno tiene la calidad y tiene la competencia de desarrollar políticas nacionales de acuerdo a sus propias realidades. Es decir, la visión imperial que quiere sobreponerse a los estados nacionales está condenada al fracaso. El género humano se organiza en países, en estados, cada uno con sus propias características, y Venezuela, país de libertadores, país que bajo la égida de la espada bolivariana de Simón Bolívar, nos libertó y libertó 5 naciones más, ¿entiendes? Y conformó en el mundo la derrota de un imperio como fue el Imperio Español. Es decir, esa genética que tiene el pueblo venezolano, que tienen los venezolanos y las venezolanas, hoy está convocada a la defensa de la patria, de la soberanía nacional, de la libertad de nuestro presidente Nicolás Maduro, de la libertad de la primera combatiente Cilia Flores. Y estoy totalmente seguro que todos los barrios unidos, todos los pueblos unidos, estamos totalmente en la dimensión de la lucha por la libertad de nuestro presidente Nicolás Maduro. Esa es una tarea de primer orden. Y estamos totalmente seguros que nuestra presidenta encargada del Eloína Rodríguez está cumpliendo con una tarea de conciencia, una tarea de compartir ese profundo anhelo que tiene el venezolano y la venezolana, que es retornar a nuestro presidente a su espacio natural, que es su república, que es su barrio, que es su ejercicio por quien votamos. Es un presidente que obtuvo una mayoría de votos de los venezolanos y de las venezolanas en unas elecciones justas, democráticas, participativas. De tal manera que nosotros estamos hoy convocados para profundizar, para organizar desde la familia, desde el barrio, desde la escuela, desde la comunidad, desde todos los espacios y los gremios profesionales, para hacer de esta lucha por la libertad de nuestro presidente una gran causa común, con canciones, con manifestaciones. El pueblo está movilizado. La cantidad de marchas que a diario estamos realizando bajo la conducción de un aparato político, cultural, que tiene la capacidad de movilizar a través de las marchas, a través de las manifestaciones, a través del cara a cara con nuestro pueblo, que eso también hay que señalarlo. Muchas veces decimos no que es la manifestación, no, es en la casa, es en el barrio, en la esquina, en la cuadra, en la calle, donde el pueblo viene manifestando en la familia la necesidad pues de sumar esfuerzos para lograr más temprano que tarde la libertad de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y de la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. Noel, bueno, quiero agradecerte que nos hayas dado estos minutos, pero quiero terminar también con las perspectivas, los planes que tiene la gran misión Viva Venezuela para este año 2026. Bueno, mira, nosotros estamos movilizados a través del equipo promotor nacional, que está integrado, bueno, por compañeros bien importantes como Francisco Pacheco, Iván Pérez Rossi, Luisana, en fin, pues hay un equipo promotor nacional que está haciendo y desarrollando ya planes concretos. Por supuesto, hay una situación sobrevenida que tenemos que atender de manera prioritaria, como es la lucha por la libertad de nuestro presidente. Sin embargo, el presidente, como un gesto de atención a la acción cultural, declaró y decretó que el cuartel San Carlos es la sede de la Casa de la Cultura del Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Desde ese espacio hay una planificación para que se constituya allí todo un gran escenario de producción, de organización, para impulsar la acción cultural a todo el país. Es bien importante esta decisión del presidente Nicolás Maduro de haberle otorgado el cuartel San Carlos lleno de historias al lado del Panteón Nacional a la Gran Misión Viva Venezuela. Y hay un simbolismo bien importante y estamos totalmente seguros que desde ese espacio vamos a desarrollar una gran cantidad de planes y de programas en coordinación con las direcciones estadales, municipales y parroquiales de la Gran Misión Viva Venezuela. ¿Por qué? Porque la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida, tiene un equipo promotor nacional, pero luego tiene equipo de promoción estadal, municipal y parroquial. De tal manera que se está generando, por supuesto, de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con las direcciones de cultura estadales y regionales, una gran fuerza de movilización y de creación y de elaboración de contenidos. ¿Por qué? Porque la batalla cultural y la batalla espiritual hoy es una gran necesidad. Si antes lo fue, hoy lo es el doble. Para que nuestro pueblo sienta
que hay una defensa de nuestra forma de ser, un presidente secuestrado, una primera combatiente secuestrada. Eso culturalmente y espiritualmente es una necesidad para luchar contra la guerra cognitiva, que es otro concepto que se ha venido acumulando en el combate por la independencia de nuestros pueblos. La guerra cognitiva ha sido diseñada con la finalidad de soslayar y de perforar el sentido de pertenencia de nuestros pueblos, el sentido de la nacionalidad, el sentido, bueno, de a qué nos debemos, a qué nos pertenecemos y qué historia nosotros representamos desde el punto de vista político, cultural y espiritual. Así que hago un llamado a todos los comunicadores. Gracias por esta llamada que me has hecho, pero creo que la comunicación y la cultura y la organización popular van en este momento de la mano, porque la guerra cognitiva se expresa precisamente a través de los sistemas mediáticos, radiofónicos, etcétera. Allí es importantísimo que los comunicadores sociales, en la diversidad de géneros que puedan practicar, unirnos para la transmisión de la información relevante que permita fortalecer la espiritualidad de nuestro pueblo, de la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra lucha por la libertad de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y de la primera combatiente Silvia Flores de Maduro. Noel, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Gracias por la llamada, que estén bien. Era Noel Márquez, miembro del equipo promotor nacional del movimiento de la Gran Misión Viva Venezuela. Y con él despedimos nuestro espacio por el día de hoy, no sin antes comentarles que sigue una multitudinaria manifestación en Cuba